Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Ivette y el día de hoy vengo a darle continuidad a mi videoblog anterior, el cual era de la neurosis. Y bien, ahora el tema que voy a abordar es algo que se desprende de la neurosis. Esto es un sentimiento el cual tiene que ver con la personalidad neurótica. Y bien, el tema del cual les voy a hablar ahora es acerca de la angustia. La angustia es el núcleo dinámico de la neurosis y por el cual se va a tratar y a lidiar con la gente tiende a comparar o darle un sinónimo de que la angustia es lo mismo que miedo, porque ambos tienen cierto parecido en que sus derivaciones son respecto al peligro. Ambos se presentan cuando hay peligro. También porque ambos tienen las mismas presentaciones, síntomas físicos, como por ejemplo el sudor, el vómito, palpitaciones cardíacas, etcétera. Esto es en tanto la similitud. Sin embargo, existe la diferencia. Un ejemplo para dejarles en claro lo que diferencia la angustia del miedo es, por ejemplo, una madre que teme que su hijo muera porque le salió un granito o porque haya pescado un resfriado. Esto se debe a la angustia. Sin embargo, entra en juego el miedo cuando la madre se percata que la enfermedad de su hijo sí es grave o si es letal. La reacción en que toma la madre ya se desprende del miedo. El miedo se debe a lo que es en sí el peligro, pero la angustia se debe a los riesgos imaginarios que tenga la persona. El miedo en sí es peligro evidente y objetivo, pero la angustia es algo oculto y subjetivo. Y bien, el hombre actualmente no advierte la preeminencia que tiene en sí la angustia en su vida, o sea, no llega a percatarse de cuando hay cuando presenta angustia. Algún ejemplo de personas que presenten angustia y que inconscientemente alimentan a ella puede ser en el caso de una persona que le tema a la muerte, o por ejemplo alguien que le tema a las alturas, tema ya sea estar en un precipicio, en una ventana alta o en algún elevador. En ambos casos, tanto del que teme por la muerte como el que le teme a las alturas, tienden a tener un secreto deseo de alimentar esa angustia, es decir, que aunque le tengan miedo, la angustia misma provoca como que la intención de, por ejemplo, el que está en el precipicio, de quererse aventar al vacío, o de la persona que le teme a la muerte de querer morir para saber qué es lo que se siente. Esto es lo mismo que provoca la angustia. Y bueno, ya cuando llegamos a sentir a tener angustia, esto ya indica que algo anda mal en nosotros, y para esto tenemos que prevenirlo de alguna forma. Y bueno, ya para finalizar, yo les voy a hablar de esa forma de cómo prevenir en sí la angustia. Existen 4 vías para descartar la angustia cuando la lleguemos a presenciar. La primera de esta consiste en racionalizar. Un ejemplo sobre cómo racionalizar es hacer, por ejemplo, en el caso de otra madre, pero que en esta es demasiado sobreprotectora con sus hijos. Si bien ella puede estar consciente de que presenta angustia, sin embargo no va a aceptar que lo que ella tiene es ansiedad y no un temor racional. Como por ejemplo, le vas a hacer tú entender qué es lo que tiene, y ella como que se va a negar a aceptar lo que la persona le diga, y se va a excusar y va a argumentar todo con tal de dar a entender por qué ella supuestamente está bien. Como por ejemplo, si le llega a uno a decir pues que lo que usted padece no es un temor racional sino ansiedad,
la madre te va a contrarrestar diciéndote que su sobreprotección se debe a que a que es deber de la madre, que como madre debe de cuidar de sus hijos, debe de cuidar que esté bien y bla bla bla. Te va a ir diciendo todo acá con tal de negarse a escucharte, pues a decir la verdad. El siguiente punto, que es el punto número 2, es negar la existencia de la angustia. ¿Cómo hacerla negar? O sea, no tanto negarla, pero sí excluirla de la conciencia. Para esto, o sea, cuando la angustia se exterioriza en nosotros, es como lo dije en un principio, mediante las concomitancias somáticas, que son estas síntomas físicos que presenta la persona, como se va a escuchar así raro, pero estas somáticas son la diarrea, vómito, náuseas, malestares, palpitaciones cardíacas, todo esto se exterioriza cuando hay un cierto miedo en plena conciencia. Esto se presenta cuando hay ya el miedo está infundido ahí. Y bueno, el tercer punto consiste en narcotalizarla, es decir, ya sea de manera literal o consciente, con alcohol o narcóticos. Otra manera de ahogar la angustia, menciona que también se puede con el trabajo. O sea, la persona debe de mantenerse en constante trabajo para mantener distraída la mente, para no pensar en lo que lo angustia, y de esta manera poder evitar la angustia. También implica dormir, pero el dormir no sugiere que, o sea, no sugiere que en realidad se vaya a descansar. Y ya como último punto sería rehuir a toda situación sentimental o idea capaz de despertarla. O sea, en este último punto de rehuir a toda situación, un ejemplo para que quede claro es cuando una persona enferma, le mandan a hacer estudios, esos estudios tienen que mandarse a analizar, posteriormente el médico los revisa y te da un diagnóstico de qué es lo que tiene. Una persona que padece angustia va a ir posponiendo el día en que llegue a consultar con el médico. O sea, va a dejarlo que para la primera semana de diciembre. Después la va a cancelar, la vas a poner para la segunda, ¿no? Que va a llegar Navidad para los finales de diciembre, enero. O sea, la va a ir aplazando todo con tal de evadir la angustia. Y es así como rehuye ante esta situación. De igual manera pasa cuando es una toma de decisión importante. Y bueno, creo que llegué al final de mi video. Espero les haya sido de su agrado, que si tienen alguna duda comenten abajo, comentarios constructivos. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Me dio un gusto compartir videologs con ustedes y espero verlos pronto. Hasta luego. Gracias.